especial. Invito al pueblo de Dios, invito a la iglesia también a ponerse de pie para unirnos en esta oración, hermano. Quizá, hermano, aquí enfrente está su niño. Quizás enfrente está su niño, hermano. Pidamos al Señor por él, para que estos niños crezcan en el camino del Señor, que cuando ellos sean grandes no se aparten, hermanos, y se mantengan dentro del camino del Señor. Apóyennos en esta oración, amén. Gloria al Señor. Lo voy a pedir también a los adolescentes a poder pasar también al frente. Vamos a orar por todos ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra: dejar a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y también dice que hay de aquel que haga tropezar a uno de esos pequeños, le sería mejor nunca haber nacido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra enseña que como padres nosotros tenemos que darle el ejemplo. Como padres tenemos que enseñarles a conocer del Señor, a buscar del Señor. Como padres tenemos la responsabilidad de acercárselos a Dios, porque no son nuestros hijos, sino son prestados de Dios. Así es que extienden sus manos, hermanos, y todos los adolescentes se pueden ir arrimando. Queremos, hermanos, que en verdad que todos ellos sepan lo importante que son. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿de qué sirve ganar nuestra propia alma si perdiéramos la alma de ellos? Todo lo que nosotros hagamos que sea diseñado para que ellos puedan crecer en las cosas del Señor, puedan enamorarse de nuestro Dios. Extienden sus manos, hermanos. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, bendice a todos estos niños que están aquí presentes, a todos los adolescentes, Señor Dios, desde el más pequeño hasta el más alto, Señor Dios, hasta el más grande, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice sus almas, Señor Dios, bendice sus vidas, Señor Dios, toca sus corazones, toca sus mentes, toca todo su ser, Señor Dios, que no haya cabida para el enemigo, Padre Santo, Señor Dios, que toda mala costumbre, Padre Santo, todo mal hábito, Señor Dios, toda mala palabra que ellos tengan en su corazón, Señor Dios, sea removida, Padre Santo, y sea llenada por tu palabra, sea llenada por buenos hábitos que edifican, que crezcan, Padre Santo, su sentir, Señor Dios, del enamoramiento para ti, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Que ellos, Señor Dios, se enamoren de ti desde esta edad, Padre Santo, y que nunca se aparten de ti, nunca se aparten de tu amor, nunca se aparten de tu voluntad, y que nunca se aparten de tu palabra, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque solamente tú puedes crear en ellos un corazón contrito y humillado, Señor Dios. Permítenos a nosotros como padres, Padre Santo, como padres de ellos, a demostrarles, Señor Dios, a darles ejemplo, Padre Santo, a que nunca la irritación, nunca el enojo, Padre Santo, que tal vez nosotros tengamos de nuestro trabajo con nuestro cónyuge, Señor Dios, pueda expresarse de una manera que los haga sentir, Señor Dios, en lo que siempre, Padre Santo, nosotros procuremos que usemos la sabiduría para crearlos y amonestarlos en los caminos del Señor, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Danos sabiduría, Padre Santo, que no dejemos que nuestras emociones dictaminen, Señor Dios, cómo vamos a relacionarnos con ellos, Padre Santo, sino que siempre a través de tu palabra, Señor Dios, usando los frutos del Espíritu, Padre Santo, podamos nosotros, Señor Dios, demostrar, Padre Santo, ese interés, demostrar ese amor, Padre Santo, hacia ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Que cuando venga el desánimo, cuando venga, Padre Santo, los tiempos difíciles de nuestra propia vida, Padre Santo, pero con tal de que ellos vengan a tu casa, Señor Dios, con tal de que ellos que te conozcan más, nosotros procuremos siempre adelante, Señor Dios, y no importa que tengan 10, 15, 20, 30, 40 años, Señor Dios, mientras vivamos nosotros, mientras vivan ellos, Padre Santo, que nosotros siempre le demos el ejemplo, Padre Santo, que nuestra lengua nunca se canse, Padre Santo, de amonestarlos en amor, de decirles, Señor Dios, que cuánto tú le amas y cuánto nosotros también, Padre Santo, de que nunca nos cansemos de corregir, Padre Santo, el amor, Padre Santo, cuando ellos se estén desviando de tus caminos, cuando ellos se estén apartando de ti, cuando ellos se estén olvidando de ti, Padre Santo, ayúdanos que con sabiduría, Padre Santo, podamos enseñarles, Padre Santo, lo que el mundo ofrece es pura vanidad, es puro, Padre Santo, basura, pero lo que tú ofreces es vida y vida en abundancia. En el nombre poderoso de Jesucristo, ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos, Señor Dios, a enseñársela a ellos, Señor Dios, con nuestras palabras, pero más que nada con nuestros hechos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia dice...
hermanas, un minuto nada más. La palabra enseña que los niños son de Cristo, no son nuestros. Quiero que dejaras con esto en su corazón y con eso termino. Un día, si pueden tener atención, hermanos, prontamente nos vamos. Un día, ese niño que usted tiene abrazando ahorita, este niño el cual a veces somos negligentes con ellos, este niño que tiene frente de ustedes, que los sigue, que los abraza a sus pies, ese niño ya no va a estar. Amén. Va a llegar el día que van a tener 15 años y cuando antes se peleaban por ir con ustedes a la tienda, va a llegar el día que tengan 15 años y van a querer buscar otras amistades. Aquel niño que tal vez ahorita usted sea su héroe, usted sea su Superman, va a llegar el día que ese niño tal vez se va a avergonzar de usted. Va a llegar el día que ese niño le va a decir, papi, o mamá, o papá, déjame aquí a 2 cuadras de la escuela, no me lleves hasta aquí porque no quiero que me miren en tu carro. Aquel niño, hermanos, hermanas, algún día van a tener que entregarlo aquí a un hombre. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué futuro quieren? ¿Quieren que se casen con alguien que ame al Señor? ¿Que sepa cómo cuidarlos o cuidarlas? ¿O que se casen con cualquiera que le hable bonito? Para eso, hermanos, hermanas, tenemos que ir viendo desde ahorita qué es lo que estamos sembrando. Si ustedes quieren que escojan a alguien que tenga el temor de Dios en su corazón, primeramente ellos, sus hijos, tienen que tener el temor del Señor en sus corazones, porque así van a poder hacer van a poder escoger a alguien más prudentemente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero si no tienen el temor de Dios, no tienen el amor de Dios en su corazón, entonces ¿cómo queremos que ellos hagan decisiones basadas en lo espiritual? Es desde ahorita, hermanos, hermanas, si hemos fallado, es desde ahorita corregirnos, porque después no le vengan llorando al Señor que por qué, que por qué, que por qué. Si el Señor fuera igual que nosotros, Él empezaría a darle toda la lista. Es porque tú no me buscabas, es porque tú cuando los niños eran pequeños no te importaba si ibas a congregarte o no. No te importaba lo que escuchabas en la radio, no te importaba lo que mirabas en la televisión. Pero si a ustedes hasta ahorita no les ha importado, quiero decirles que nunca es muy tarde para tratar de corregir, hermanos, tal vez el mal ejemplo, el daño que hemos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es desde ahorita, hermanos, decir, ¿sabe qué? Voy a empezar a guardar lo que entra por mis oídos. Voy a empezar a guardar lo que entra en mi corazón a través de mis ojos. Porque yo quiero sembrar vida en abundancia también en los corazones de mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora que tengo un niño chiquito, me hace recordar, hermanos, hermanas, lo que es ser un padre. Un niño chiquito no se lo deja atrancado en un carro mientras entra rápido a la tienda y sale. Amén. Un niño chiquito no se lo va a decir a cualquier extraño en la calle, cuídamelo, ahorita vengo en 1 hora. A un niño chiquito primero se ve, no importa qué tan cansado esté o qué tan adolorido esté, lo va a cargar porque lo va a cuidar, porque saben que son indefensos. Pero hermanos, ¿cuántas veces se le hemos entregado al diablo frente a la televisión para que mire y escuche y haga cualquier cosa que se le antoje? ¿Cuántos dicen amén? Si usted ve un drogadicto que dándole algo a sus hijos, uno que vende droga dándole algo a sus hijos, usted no lo va a dejar solo. Pero ¿cuántas veces, hermanos, se le hemos dejado que ellos solos se estén criando? ¿Cuántas veces, hermanos, no lo hemos protegido en contra de las acechanzas del enemigo? Porque desde ahorita, hermanos, hermanas, ya sea si se está sembrando semilla prudente, semilla buena, o si se está sembrando cizaña, hermanos, hermanas, lo sabremos hasta que tenga 15 o 20 años. Y para entonces no venga llorando a la iglesia que mis hijos ya no quieren nada del Señor. Porque lamentablemente, aunque vaya a ser la decisión de ellos, amén, sí va a ser decisión final de ellos, pero todo va a influenciar lo que desde ahorita estamos
sembrando. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, hermanos, para ser despedidos en este día. Yo creo, hermanos, con lo que los hermanos prepararon, la fe, la esperanza y el amor, amén, que eso que siempre guarden en su corazón, amén. La próxima vez que ustedes quieren gritar a su cónyuge, o gritarle a sus hijos, o gritarle a su vecino, ponga mucha atención lo que va a decir o de qué forma lo va a decir. La próxima vez que usted se acueste, si ponerse de rodillas con sus hijos, póngase a pensar qué está sembrando. La próxima vez que se duerma sin haberles leído la palabra de Dios, póngase a pensar lo que está sembrando. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Te seguimos pidiendo ahora, Señor Dios, por nosotros como Padre, Señor Dios. Fortalece nuestras vidas. No nos dejes, Padre Santo, menguar. No nos dejes, Señor Dios, que la apatía, Padre Santo, nos sobrelleve, sino que siempre, Padre Santo, mantengamos ese fuego, Señor Dios, en nuestros corazones, agitado, Señor Dios, bien vivo, Padre Santo, para no dejar que el diablo entre, para no darle ni una esquina, Señor Dios, al diablo, al enemigo de nuestras almas, sino que siempre forjemos hacia adelante, siempre protegiendo a nuestra familia, Padre Santo, de toda contaminación, de cualquier manera, a través de la radio, a través de la televisión, a través de lo que miremos, a través de lo que escuchamos, Señor Dios. Así como Ana, Padre Santo, Señor Dios, dedicó a su hijo Samuel, el profeta Samuel, el cual fue el último de los jueces, Señor Dios, el cual ungió al rey Saúl, el cual ungió al rey David, así como ella lo dedicó desde antes que quedara encinta, Señor Dios. Así nosotros te dedicamos a nuestros hijos también, Padre Santo. Permítanos ser buen ejemplo siempre, Padre Santo. Y cuando fallemos, porque de que vamos a fallar, vamos a fallar. Pero cuando fallemos, sepamos, Señor Dios, quebrantarnos ante nuestro Dios y reconocer nuestras faltas ante ti primeramente y decirle a nuestros hijos para que no vayan a caer en la misma trampa del enemigo, Señor Dios. Que ellos puedan aprovechar su niñez, que puedan aprovechar su juventud, no sirviendo al mundo, sino sirviéndote a ti, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia dice amén y amén. Pero la fiesta no se termina aún, hermanos, hermanas. De aquí estaremos yendo al parque del colegio. Gloria al Señor. No sé quién se puede ir rápidamente, si ya tienen todo listo, para que vaya a buscar un lugar. Si están las mesas donde están los kioscos, si ya están ocupadas, de todos vamos a hallar sillas y mesas. ¿Alguien que puede ir ahorita mismo para ir poniendo las cosas? Aleluya. ¿Alguien, hermanos, que se puede ir rápido? ¿Alguien? Hermana Carmen. Ok, amén. Si están ocupados allá, nomás un lugar suficientemente con espacio, para nosotros mismos vamos a llevar sillas y mesas. Amén. Varones, ¿cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Necesitamos ayuda, que nos ayuden a llevar esas 2 mesas. Allá arriba hay otras 3. Y también vamos a llevar las sillas de metal que están acá atrás. Una sonrisa. Y cada uno de nosotros podemos a nuestra parte, podemos hacerlo más rápido. Ahí también tenemos en la troca, tenemos espacio. Amén. Y Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde y los esperamos allá en el parque para seguirnos gozando con nuestros niños. Dios los bendiga. Perdón, hermanos, a los niños nos van a dar los globos. Arrímate. El más chiquito primero, como la nena, la bebita que está aquí. La bebita. No, primero las niñitas. Oh. ¿Qué más? Vamos, Alex. Alex. No sabes lo que Hermanos, traigan a sus hijos de acá, van a dar un globo. Tienen ahora para todos. Hacen un ñudo ahí para que no se vaya a ir en el aire. Vivi, pues uno. Pídele pues. Ah. ¿Ya? ¿Apagó? Toma, Yerex. Cualquiera. el chiquito primero. No se la doy. A esto ya. Espérame. ¿Quieres ver cómo está mojado? Tienes una Con las pastillas. Ella. Las pastillas se me están. Y ya,
Los grandes, vamos a ver. Me quitó el dolor de pies, pero estoy A ver, para que deje de llorar, para que le pierdan miedo a los payasos. bien mojado. Mira, no hace nada, mira. Hola. Ya déjala apago.